Una sala con funciones jurisdiccionales ratificó el concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado sobre la capacidad del Consejo Electoral para investigar la campaña del presidente Petro, cuya ponencia se votaría el 30 de septiembre. Una sala jurisdiccional de 3 magistrados del Consejo de Estado concluyó definitivamente que el Consejo Nacional Electoral puede investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro por su campaña de 2022 y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al candidato. La sección segunda del Tribunal Contencioso ratificó con una sentencia el concepto de la sala de consulta al rechazar por improcedente una tutela que buscaba se remitiera a la Corte Constitucional un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión. Primero es la justicia. Mientras tanto, al Consejo Nacional Electoral llegó un anónimo que pretendía recusar a los magistrados bajo el argumento que la ponencia del CNE atentaba contra el fuero del presidente Petro, pero se negó a estudiarla porque no pudo contactar al autor. El Consejo Nacional Electoral, que está compuesto de políticos, no de magistrados, a la Comisión de Acusaciones y presionar a la Comisión de Acusaciones, que está compuesta de políticos y no magistrados, políticos que en su mayoría derrotamos en las elecciones del 2022 para que tumben al presidente. Si no hay novedades, el próximo 30 de septiembre se votará el pliego de cargos formulado por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, quienes aseguran que la campaña sobrepasó los topes por más de 5.300 millones de pesos. Un magistrado de Uribe, sindicado de delitos, viene a decir que sobrepasamos los topes. ¿Por qué Caracol no ha mostrado la realidad de esas facturas? Si la votación se realiza el 30 de septiembre y el CNE le da la razón a Ortiz y Prada, se deberá iniciar la investigación formal y los descargos. Pero si antes de junio de 2025 no avanza este proceso, caducará. La sala de consulta del Consejo de Estado recomendó al Consejo Electoral proseguir su investigación a las finanzas de la campaña Petro presidente, pero dejó la posibilidad de juzgar sus eventuales faltas en la Comisión de Acusación. Este lunes sesionará la sala plena del Consejo Nacional Electoral para definir si formula cargos o no en contra de Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro presidente, y contra el mismo candidato y otros directivos de la campaña. Esto luego de que el Consejo de Estado en su sala de consulta determinara que el organismo electoral sí está facultado para hacerlo. Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos. Cabe destacar que, por tratarse de la sala de consulta del Consejo de Estado, su concepto no es vinculante. Luego, nada impediría en ese orden de ideas que, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones o el Consejo Nacional Electoral adoptaran otro criterio de interpretación que no tiene en ningún caso carácter jurisprudencial. Según el auto del Consejo de Estado, hay una responsabilidad solidaria de la campaña, de los partidos, del gerente de la campaña e incluso del candidato, en este caso presidente, y el Consejo Nacional Electoral puede imponer sanciones de índole administrativo a que haya lugar. En términos administrativos, el Consejo Nacional Electoral va a continuar la investigación que compromete la responsabilidad de la campaña, la responsabilidad de la gerencia y la responsabilidad del candidato. En la misma providencia, el alto tribunal determina que la Comisión de Acusación de la Cámara es la competente para avanzar en la investigación que pueda decidir la pérdida del cargo del presidente. En el evento en que el resultado de esas investigaciones encuentre que está involucrado directamente el presidente, no tendría otra fórmula diferente de remitir su investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El representante investigador Alir Uribe informó que la semana entrante habrá un pronunciamiento de fondo de la Comisión de Acusación sobre el caso, que incluyó la toma de versiones de Nicolás Petro, Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y Alfonso el Turco Ilzaca. Hemos hecho muchas pruebas hasta hoy y esta semana vamos a sacar un auto grueso de probatorio. Para que se decida la formulación de cargos del CNE en contra de la campaña de Petro, deben votar favorablemente 6 de los 9 magistrados de la sala plena.
Por lo menos 2 de quienes votarán la ponencia del Consejo Nacional Electoral conocen la jugadita de renunciar al Congreso para evitar causas penales de la Corte Suprema y con el resto harían, como en el Congreso, una mayoría antipetrista. Miguel Ángel. Mónica, pero en su siguiente reunión no necesariamente discutirán la ponencia porque antes tendrán que definir las recusaciones y cuando tengan que estudiarla ya estaría en juicio Prada, uno de los ponentes. Conocida la ponencia del Consejo Nacional Electoral que advierte violación de los topes de la campaña Petro Presidente, los 8 magistrados que actualmente conforman la sala plena de ese organismo deberán votar si aprueban o no la apertura de investigación contra Gustavo Petro y el entonces gerente de campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, que piden los investigadores. ¡Me llamo Gustavo Petro! Los magistrados del CNE, que fueron elegidos por el Congreso de la República hace casi 2 años, tienen un origen político definido. No se ven pruebas por ningún lado. Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes de la investigación, fue recusado y denunciado por sus posturas políticas contra Petro. Llegó al CNE postulado por el Centro Democrático cuando renunció a su curul como representante para evadir el juicio que tiene pendiente en la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos a favor de su líder Álvaro Uribe. La maniobra que le permitió a Uribe evadir a la Corte no le funcionó a Prada. Y siempre... Benjamín Ortiz, quien es su compañero en la ponencia, fue postulado por el Partido Liberal y fue secretario general del ex registrador Alexander Vega. Mil gracias. Maritza Martínez, la actual presidenta del CNE, fue postulada por el partido de la U y fue senadora entre los años 2010 y 2022 y heredera política en los llanos orientales de su esposo Luis Carlos Torres, que también renunció a su investidura para evadir una investigación de la Corte por parapolítica en 2007 con un resultado idéntico al de Álvaro Uribe. Con nuestra estrategia... Alfonso Campo Martínez, postulado por el Partido Conservador para ser magistrado del CNE, fue, entre otros cargos políticos, director de la UNP durante el gobierno de Iván Duque. El magistrado César Lorduy, de origen barranquillero, fue postulado por el Partido Cambio Radical y es aliado del Clan Char para sus aspiraciones políticas que lo llevó a ser representante de la Cámara en la pasada legislatura. También conforman el CNE las magistradas postuladas por el Pacto Histórico, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Esta última fue la primera mujer presidenta de ese organismo y sería la más cercana al petrismo. El magistrado Cristian Quirós, postulado por el Partido Verde, del que algunos miembros se declararon en oposición a Petro, completan la sala. Aunque el Consejo Nacional Electoral por ley está conformado por 9 togados, tiene 8 porque Altus Vaquero del Partido Liberal fue suspendido el año pasado por el Consejo de Estado en un proceso de nulidad por irregularidades en su hoja de vida. En todo caso, las primeras discusiones sobre la campaña de Petro en la sala plena del CNE se darían en 2 semanas, donde se definirían las recusaciones contra Prada y su suerte judicial en la Corte Suprema de Justicia.